Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una entrega para los canales amigos de ASO Digital Content y también Perlas Cristianas. Y bueno, pues les queremos hablar de un tema que probablemente a nadie nos gusta ver ni escuchar, y es la enfermedad. La enfermedad, y en este caso esa enfermedad maldita que en muchas ocasiones todos, pues nos gustaría que desapareciera de la faz de la tierra. Pero la realidad es que eso es muy, muy difícil. Muy difícil porque probablemente los estudios sobre el tema del cáncer, que es de lo que nos ocupa este episodio, han ido avanzando, han ido avanzando. Pero también lo que ha avanzado es que las condiciones en las que vivimos las personas hoy en día van cambiando. No son las mismas que hace 60 años y probablemente eso hace muy difícil encontrar cuál es la situación que llega a provocar la enfermedad del cáncer en todas sus variantes. Nos gustaría que la ciencia pudiera repetir logros de finales del siglo XIX, ¿no? En donde era capaz de, con los trabajos de investigación o con las casualidades, se topaban con soluciones a enfermedades que diezmaban a las sociedades de ese momento, a las personas. Con el cáncer se va avanzando mucho, pero se va avanzando en técnicas. Y hemos podido ver un reportaje de la ABC News de Australia, en la que habla del incremento de cánceres en Australia y también en niños, en jóvenes, y que cómo ese cáncer se está generando en estadios de vida más tempranos. Es un misterio. A lo largo del reportaje que les ponemos al final de este vídeo, ustedes podrán escuchar subtitulado el reportaje como tal. Y bueno, pues no avanza mucho en cuanto a soluciones, pero lo que sí les traemos es porque presentan a personas que están sufriendo, han sufrido el cáncer y cómo lo encaran, cuáles son sus situaciones personales y cómo esas situaciones les está llevando pues a manejar su vida familiar, matrimonial o personal de formas diferentes. Personalmente he vivido una situación de cáncer por parte de mi mujer, la cual pues falleció. Pero lo primero que les tengo que decir a todas las personas que me están escuchando es que en muchas ocasiones las personas cuando reciben un diagnóstico de cáncer, pues a lo mejor se sienten tentados de pensar que no tienen solución, que seguro que el suyo va a ser tremendo, que va a ser el peor y que no va a haber cura. No, no es así. La realidad es que cada persona tiene una vida y cada persona tiene su cáncer. Y no quiere decir que el cáncer que me diagnostican sea el mismo que diagnosticaron a otra persona. Mi cuerpo es diferente y yo responderé a los tratamientos de forma diferente. Con lo cual la esperanza de vida y la esperanza de los médicos cuando tratan a los pacientes es esa, que la variabilidad de cada uno es enorme. Con lo cual la esperanza de vida de cada uno es muy personal y desde luego en absoluto uno tiene que pensar que porque he sido diagnosticado de cáncer voy a acabar o el cáncer va a acabar conmigo. En alguna ocasión he visto en internet personas que han decidido ante un diagnóstico de cáncer, y lo pueden encontrar en la BBC News de Inglaterra, personas, y esta era una persona colombiana en la que se le había diagnosticado un cáncer y ella decidió no asistir a los tratamientos, que iba a vivir el tiempo que le quedara felizmente y que iba a intentar que esa situación no le afectara, pero que no se iba a someter a esos tratamientos. Eso es una decisión soberana, una decisión personal, pero dentro de mi mínima experiencia como compañero de enfermedad, les tengo que decir que a mí me parece eso una locura. Porque nadie nos puede garantizar de que ese tratamiento
dentro de mis pocas posibilidades, a lo mejor, pues sea eficaz y me rescate mi vida y la de las personas que me rodean. En mi caso, la experiencia fue que los tratamientos funcionaron hasta darnos 5 años de vida. Claro, ustedes pensarán que 5 años de vida no es mucho, pero eso supuso prácticamente que mis hijas pudieron pasar de ser muy pequeñas o pequeñas a ser un poquito más mayores. Mi mujer pudo disfrutar de ellas 5 años. Pudimos disfrutar en familia 5 años. Evidentemente alguien puso de su parte y fue mi mujer, porque los tratamientos no son sencillos, ni son tratamientos que no afecten a la moral, al humor, al estado. Pero personalmente lo que pude comprobar es que mi mujer lo que hizo fue vivir apasionadamente cada minuto. Y si lo pensamos bien, y yo recibí esa enseñanza por parte suya, cuando uno recibe el mazazo, y además lo recibimos juntos, ella y yo, en la misma consulta, el mazazo de el diagnóstico, miles de pensamientos vienen a tu cabeza. Y desde luego la emoción te susurra en la cabeza pues cosas que no son nada agradables. Pero lo que sí pude comprobar es que cuando uno se enfrenta a esa situación, comienza el camino de la eternidad. Me explicaré. La vida, porque uno viva 50, 60, 70, 80, 100 años, pues es limitada. Limitada, y cuando adquieres unos años, y les repito lo que decía mi abuelo que murió de 104, cuando llegas a los 100 años tu sensación no es precisamente de que ya estás cansado de vivir, al contrario, estás con deseos de vivir otros 100 años, porque la vida es una situación agradable y es una situación en la que te acompaña. Evidentemente, mi abuelo gozaba de una buena salud, entre comillas, pero la vejez la tenía encima, es decir, fue perdiendo la movilidad, fue perdiendo el oído, la vista, es decir, que no estaba como un chico de 30 años. Mi mujer me enseñó que el disfrutar de cada minuto es lo único que tenemos, pero estés enfermo o no estés enfermo. Y esa es la realidad, el poder rascar de tu enfermedad la vida y de conseguir vivir cada segundo, cada minuto como una parte importante de tu vida, pero sobre todo como una eternidad. Mi sensación, evidentemente, es que mi mujer nos regaló 5 años de vida con ella. ¿Ella puso de su parte? Claro que sí. Puso el sacrificio, puso el sufrimiento de los tratamientos y también puso la alegría en muchos momentos a lo largo de esos 5 años. Les he seleccionado del reportaje de la ABC News australiana las declaraciones de pacientes con cáncer que explican mínimamente sus sensaciones. He escogido los momentos en los que, pues de alguna forma, esos momentos me recuerdan a los que yo pude vivir con mi mujer. Pero este mensaje, este podcast, este vídeo, me gustaría que fuera simple y llanamente de decirles a todos aquellos, y a lo mejor a mí alguna vez me toca y me tengo que poner este vídeo, que vivir la vida 5 minutos más en armonía con los tuyos, repartiendo tu alegría, tu tristeza o tu mal genio con ellos, es muy importante, es mucho. Compartir la vida en esta tierra para los creyentes es una parte solamente, pero para los creyentes también compartir la vida aquí es la eternidad. Y ese es mi mensaje, ese es mi criterio cuando he visto este reportaje y me he atrevido a seleccionarlo y a poner esta introducción. Vamos a escuchar las declaraciones o los argumentos o las emociones o las sensaciones que dicen ellos. Y les garantizo que no se van a quedar ustedes fuera de contexto.
porque van a entender perfectamente que allí donde ellos están contestando podemos estar nosotros. Y que lo importante, cada uno de ellos, lo que pretenden es conseguir seguir viviendo, pero vivir la eternidad con los suyos. Vamos a ello. Young Australians, those in their 30s and 40s, are experiencing unprecedented and world-leading rates of cancer. We have the highest rates of cancers in younger people. Like, why me? I was still very young. Like, I don't smoke, I don't drink, I wasn't obese. If there's not cancer in your family, how come you got it at a young age? It did make me think, did I do this to myself? We were a week home from our mini honeymoon when Chris was scheduled to have his colonoscopy, and I just assumed that everything would be fine and that the testing that we were doing was completely precautionary. I had an episode of bleeding when I went to the bathroom, and it was a one-off. It just happened one day, and I thought, that's strange. 6 weeks later, when the symptoms returned, he went to his GP, who referred him for a colonoscopy. Did you delay it because of the wedding? A few weeks. Yeah, I didn't think it was cancer at that point. It's probably similar to a lot of young people. Cancer's not at the forefront of what you think might be wrong with you. So you have the colonoscopy, you don't think it's cancer. How did they break the news to you? Actually, I woke up in recovery and there was a file on a table next to the bed. So I ended up picking up the file and having a look in the file myself. So I read it and it said, it's cancer. That was a Monday. We had a consult on the Thursday, and so we had to wait several days for the imaging to find out how serious the cancer was and what it actually meant for us. So cancer is in fact the canary in the coal mine. This generational increase is now showing up in a number of cancers. What Cancer Australia did was it commissioned a piece of work to look at whether there really is an increase in cancers in younger people. And there are approximately 10 that have this increase to varying percentages. Cancer has traditionally been a disease of ageing, and bowel cancer, breast cancer, lung cancer, they all increase with age. But over the last 20 years, there's been a real, it's small in absolute numbers, but it is a real increase in the number of younger adults developing these cancers. Getting like itch all over my body. And we thought it might be an allergy. We did blood test, everything, and everything came back normal. So we thought nothing of it until 6 months later, we actually felt some pain in my abdominal area. The specialist on call at the ER was like, there's no need to worry, it's most likely it's not cancerous. By the time Fiona was formally diagnosed, the tumour in her liver was huge. And in the week between diagnosis and surgery, it ruptured. You straight away think, why me? What have I done? I don't smoke, I don't drink, I wasn't obese. I didn't have any of those symptoms. I was being healthy, I was living, trying to, do all the right things, and it still happens. And you don't think liver cancer would happen to someone who's like, just you get to grow old with your husband, you get to watch your kids grow up. And then suddenly that was something that could be taken away from you. It was Chinese New Year and we had family dinner, like a whole family dinner, and we both said, we shouldn't tell them yet, not today. Let us just celebrate Chinese New Year. Yeah, I remember calling my mum afterwards and just, bawled. Fiona's cancer journey has been stormy. Major surgery was followed by days in the ICU. Not long after, they discovered the cancer had already spread. We tried 2 different types of immunotherapy first, but they weren't effective. And now I'm on a clinical trial where I get infusions fortnightly at the hospital. It's keeping the cancer at bay, but it's not a cure.
I remember holding back the tears so that my kids won't be as affected. I guess my biggest worry was back to how it'll affect them. I just want them to know that it's not their fault. Yeah, it's not their fault. And your mum was doing the best she could. Sorry. And I'm a breast cancer survivor. I'd found the lump a few months beforehand, but I assumed that I was too young for cancer. It turned out to be 4 tumours that had joined together, covering the top half of my left breast, and it had spread into my lymph nodes. It was stage 3. Frankie just went quiet and said, "Do you think we could get a family boob job?" Do you ever think, why me? Yeah. Can't help but think the amount of stress I was under, raising the kids on my own, trying to work. I don't have the gene, but it did make me think, did I do this to myself? All cancers are caused by genes. Some are inherited, but others are altered by toxins or toxic influences from the world around us. And that seems to be what's happening with this rise in early onset cancers. This cost issue eats away at the idea of equitable cancer care for all. We do have universal health coverage, but that does not mean that people do not have any out-of-pocket costs. The Clinical Oncology Society of Australia has set up financial toxicity guidelines in order to help people through that time, but it is difficult, I agree. For Patrice, the pressure to keep working to pay rent and bills while getting treatment was almost unbearable. I was told that I could keep working, and I remember about halfway through I just couldn't stop crying, and it just got worse, and then finally I broke. I stopped answering the door. I wouldn't let the kids answer the door. I just wanted it to end. And then thankfully, my best mate Jim, I remember him just turning up and just saying, "Enough's enough. It's time that you open the fucking front door and let me in." And so I did. And yeah, he was just like, "You need help, we're gonna get it for you." For many years, Patrice worked in the arts industry, and that close-knit community has kept her going. It's soda water. Guys, have a little bit more. Something in me kind of flipped. Y aquí les detengo la imagen donde ustedes pueden ver el incremento de cánceres en Australia. Es algo que prácticamente deja atónito a la persona que lo ve, porque los incrementos son pues multiplicados por 1, por 5, por 4, y esa es la situación real. El reportaje que les recomiendo, que al final de este vídeo les colocaré el enlace en la descripción también, lo que nos deja claro es que la situación del cáncer en el mundo y en Australia es tan diversa, pero sobre todo aumenta tanto, que de alguna forma pues todo el mundo en el mundo social y en el mundo médico está muy atento a esa situación, porque la realidad es que no se sabe muy bien por qué ocurre esto. Pero mi mensaje en este vídeo me gustaría para todos ustedes que fuera muy positivo. Es decir,
Aprendamos a vivir cada segundo de nuestra vida como vivió mi mujer cada día, cada segundo de su vida en los 5 años de enfermedad, y probablemente tengamos una parte importante rescatada, y es que habremos aprendido a vivir cada minuto sin desperdiciar ningún momento. Y sobre todo, a compartirlo con las personas que nos aman, que nos quieren. Porque de eso les puedo garantizar que es imposible que te lo roben. Evidentemente, personalmente me hubiera encantado, ¿verdad?, poder seguir conviviendo, viviendo, disfrutando de mi mujer. Pero sé que la vida tiene estas cuestiones. Nos arrebatan a los mejores y a los que más queremos y nos quieren. Hasta la siguiente. Y les dejo con el vídeo completo en el reportaje de la ABC News de Australia, que es muy positivo y sobre todo nos enseña una cara, una realidad que no debemos olvidar. Porque es importante darle la cara y saber vivir en la enfermedad y rescatar nuestra vida dentro de la enfermedad. Hasta la siguiente.